Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes, queridos amigos todos. En pleno verano quisiera hoy hablarles de este Dios de cada día, cosas que Dios va haciendo con nosotros y que me parece pues que es muy bonito comentarlas en agradecimiento al buen Dios y también a nuestra Madre, la Virgen. Quisiera contarles una peregrinación que hemos hecho con la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina, ha peregrinado a Montserrat. Y la verdad es que ha sido un itinerario precioso. Lo montamos siempre en clave de peregrinación, no en clave pues como de grandes hoteles, sino de albergues. Íbamos unas 80 personas, familias, con niños, bueno. Y la verdad es que ha sido un regalo muy grande porque el Señor siempre obra en los corazones y va generando esa gran familia de familias que el Señor quiere para nosotros, que vivamos en comunidad, que vivamos como aquellos primeros cristianos, cuidándonos, queriéndonos, pues yo qué sé, en las inclemencias es verdad que íbamos en coche, no íbamos andando, pero al final se pasa calor, porque han sido días de mucho calor, y son albergues sencillos, y bueno, pues todas las molestias se convierten en ocasión de ofrenda de amor, y todo eso me parece muy bonito. Entonces yo quiero comentar con ustedes pues algunos hitos, algunos momentos importantes de esta peregrinación que me parece que nos han ayudado. Comenzamos viniendo desde Talavera de la Reina, paramos en el Pilar y allí quisimos desde el principio pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayudase a vivir un itinerario ignaciano con San Ignacio, igual que Ignacio de Loyola fue en su casa de Loyola, donde tuvo ese encuentro con la Virgen María, tan hermoso, tan bonito, que él contará en la autobiografía, que sabe que es verdad que estuvo allí la Virgen, porque nunca más volvió a tener un consentimiento en cosas de impureza, ¿no? Aquel caballero, aquel soldadote, pues desde ese momento de la Virgen, de ese encuentro, y ahí se determina pues a peregrinar hacia Manresa, hacia Montserrat. Y nosotros le pedíamos a la Virgen igual, que nos acompañase desde el principio para una llamada a vivir conforme al principio y fundamento de San Ignacio, ¿no? Vivir para, pues eso, que todas mis intenciones, acciones y operaciones, que toda nuestra vida sea puramente ordenada en servicio y alabanza de su divina majestad. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el alma. Y entonces, con esas, después de la Santa Misa, de besar el Pilar, que también nos parecía bonito que Santiago Apóstol había sentido allí ese momento de desesperanza, y la Virgen María es la que le había regalado en ese momento el poder animarse para poder seguir evangelizando, ¿no? La Virgen que hizo el viaje más largo en su vida mortal hasta el Pilar de Zaragoza para alentar a Santiago para que luego Santiago pues siguiese evangelizando, ¿no? Y me parece hermoso porque, claro, nosotros ya también estábamos bautizados, también seguíamos al Señor, como Ignacio de Loyola, pero necesitábamos ese ánimo que la Virgen María nos quería dar para seguir adelante, ¿no? Y entonces fuimos a Manresa, donde nos hemos albergado en un albergue. Allí hemos estado, para la redundancia, descansando en ese lugar donde él estuvo en una cueva. Y ya esa primera noche quisimos pedirle la gracia de la verdadera conversión. San Ignacio de Loyola había tenido su conversión y se había determinado, Francisco hizo esto, pues yo también lo tengo que hacer, ¿no? Él había estado pues leyendo y viendo la diferencia entre leer libros de caballería y leer vidas de santos, ¿no? Y uno le entretenía mucho y otro se daba cuenta que le dejaba vacío, y en cambio los de vida de Cristo y de los santos enseguida le movían a una mayor entrega, ¿no? Y a una mayor alegría interior que le quedaba y le permanecía en el alma, ¿no? Y entonces ahí tuvimos esa hora santa en ese lugar, en esa parroquia del Carmen, donde San Ignacio también solía ir a rezar. Ha sido bonito porque San Ignacio nos ha ido acompañando a lo largo de toda la peregrinación. Al día siguiente por la mañana tuvimos la misa en la cova de Manresa, pidiéndole grande ánimo y generosidad. Yo esto lo cuento no como una especie de itinerario pues curioso de cosas que nos han pasado, sino animando a que todos los que me puedan estar oyendo también sigan ese itinerario, aunque sea por este ratito de este programa, en el que pedimos esa profunda conversión y también ese grande ánimo y generosidad
qué hermoso es ese lugar, que por cierto han restaurado los jesuitas, y ese lugar donde San Ignacio estuvo retirado tanto tiempo haciendo penitencia y oración, y donde también experimentó esas luchas grandes. Por ejemplo, allí experimentó la tentación de quitarse la vida. Cuando hay personas que puedan estar escuchando esto, ¿no? que puedan incluso oír pues, la voz de quítate la vida, no sirves para nada, ¿no? Bueno, pues San Ignacio entendió y se determinó a no hacer nada que pudiera doler al Señor. Bueno, pues al Señor le duele mucho si nosotros pensamos qué asco de vida, si Él nos ha regalado la vida con una finalidad. No podemos por eso ceder a esa tentación. Señor, no haré cosa que te ofenda. Se determinó allí. Y ojalá nosotros también nos determinemos, ¿no? a no hacer cosa que le ofenda. También allí tiene, como en figura de 3 teclas, experimentó la Santísima Trinidad. Y de ahí empezó a venirle un cariño enorme a las 3 divinas personas. Y nosotros también queremos vivir conforme a esa entrega, ¿no? A esa maravilla de las 3 divinas personas, a ese amor grande por la Trinidad. Después quisimos hacer el itinerario dentro de Manresa, que yo la verdad es que he estado muchas veces en Manresa, pero nunca lo había hecho. Bajar hasta el río Cardoner, que es donde él tuvo esa inspiración de los ejercicios espirituales, donde se venera allí una cruz que él tenía mucho cariño, y había una antigua ermita de la Virgen donde dicen que se le mostró también la Virgen y le animó a seguir ese camino de oración y de penitencia. La Virgen siempre animando en el Pilar y allí en Manresa, animándonos a no desfallecer, a seguir luchando por tener esa vida de oración. También estuvimos en la gran basílica de allí de Manresa, donde él solía escuchar las vísperas, los laudes, que le gustaba mucho la oración de la Iglesia, oración cantada. Y allí también había un canónigo con el que se confesaba habitualmente, un hombre muy espiritual, dice, que le ayudó. Qué importante es entender que estos grandes carismáticos como San Ignacio de Loyola siempre se han querido refugiar al amparo de la Iglesia, por supuesto del Papa más adelante, pero desde el principio, cuando él era laico todavía, de un sacerdote que le acompañaba, ¿no? Y cuánto agradeció este sacerdote. También pudimos estar en el hospital de Santa Lucía, y justo al lado había una capillita donde se cantaban las completas, y él dice que escuchando las completas estuvo en un éxtasis, un robo, durante 8 días y 8 noches, ¿no? Que esto él no quiso contarlo, pero luego en su beatificación, y se habló mucho de este aspecto, 8 días en que él estuvo como arrobado totalmente, metido en Dios. Y ahí hay una estatua muy bonita, que yo tampoco había estado en ese lugar, junto al hospital, donde él iba siempre a atender a los más necesitados. Es muy hermoso pensar esto, que cuando uno es movido a la santidad, no solo es la caridad con Dios, de vivir la vida de la liturgia, sino que también tiene ese aspecto de la caridad con los más necesitados. Él se había desprendido de todas sus riquezas, de todas sus ropas, y se les había dado a un pobre, y vivía como un mendigo, pero él también, aun siendo mendigo, quería ayudar a los más necesitados. También, junto con oraciones, tuvimos también charlas de formación. Pudimos estudiar y hablar de las virtudes teologales conforme a las que nosotros queremos vivir: la fe, la esperanza y la caridad. Y también las virtudes morales, ¿no? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. En definitiva, querer vivir ordenados con respecto a Dios, ¿no? Pedirle al Señor que fuéramos ordenados toda nuestra vida con respecto a Él. Esa noche tuvimos también la hora santa considerando la misericordia, la samaritana, ¿no? Como el Señor nos pide, dame de beber, pero nos elige a nosotros, pobres pecadores, para manifestarnos su amor y su ternura. Pero como en toda vida cristiana, nosotros también en la peregrinación teníamos también momentos lúdicos, y eso también me parece muy importante. Yo recuerdo desde chaval, nos decían los sacerdotes que nos acompañaban, que tenía que haber formación, oración y convivencia. Y en la convivencia, que también es muy importante, nosotros tenemos que cantar, que contar chistes, pues todo, ¿no? Lo que es una vida de convivencia en una familia, y también en una familia de familias como es la parroquia. Y ahí pues salíamos a hacer todo tipo de juegos, de bailes, ¿no? Los matrimonios bailaban. Por cierto, yo, como había venido de un campamento de adolescentes de estar por la montaña, la verdad es que hice un movimiento así,
y clac, ruptura fibrilar. Ya estoy mucho mejor, gracias a Dios, y ya no necesito muletas. Pero en ese momento necesitaba muletas y yo lo que hacía era coger la guitarra y ponerme a cantar para que los demás estuvieran también cantando, bailando, pues los matrimonios, las familias. Había también unos jóvenes que nos hacían pues unos bailes de estos que suelen hacer en las peregrinaciones los más jóvenes, y allí todo el mundo bailando y cantando. Y bueno, uno de los cantos que cantamos, como me suele gustar cantar siempre algo, pues esta vez canto una de la sobremesa que dice así: de la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Siempre que te enamores, mira primero, donde pones los ojos, cielito lindo, no llores luego. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Bueno, a modo de ejemplo de lo que solemos cantar, bueno, 100.000 canciones de todos los tipos, pero bueno, esta me hacía gracia subrayarla porque es un canto como de amor natural, ¿no? Y es muy hermoso, ¿no? Pero hay como un empeño, canta y no llores, ¿no? San Juan Clímaco decía: tu amor me ha herido, Señor, y yo camino cantando. Uno puede buscar los motivos para llorar, y a veces uno tiene que llorar porque hay motivos muy serios, pero también uno tiene que proponerse cantar. Tu amor me ha herido, Señor, y yo camino cantando. Y luego estos cantos populares siempre tienen su enseñanza. Siempre que te enamores, mira primero, donde pones los ojos, cielito lindo, no llores luego. Es decir, que no es solo el flechazo del corazón, sino que tiene que ser el entendimiento y la voluntad el que se fija en una persona. Y por supuesto, una vez te has enamorado y te has casado, ya todo lo determinas para que se muevan los afectos, para querer a la persona con la cual te has casado, o en la vocación en la que estás, ese querer, esa vocación. Bueno, pues todo tiene su enseñanza, pero es muy importante buscar esos momentos de alegría, de gozo, de convivencia con los hermanos, con la familia. Yo pienso que los padres de familia, igual que los párrocos, muchas veces tenemos que dedicar tiempo a pensar cómo hago para que se diviertan los hijos, para que no busquen diversiones malas, porque Santo Tomás de Aquino dice que es imposible vivir mucho tiempo sin el gozo, vivir la virtud sin el gozo. Y de hecho, un cristiano tiene que estar alegre por eso, porque tu amor me ha herido, Señor, y yo camino cantando. Bueno, pues al día siguiente pudimos ir a la Sagrada Familia. ¡Qué hermosura de templo! Gaudí, que parece que dentro de un par de años lo beatificarán, es un hombre tan de Dios que hablaba con el autor. Dice: yo normalmente cuando me encargaban algo, pues hablaba con el que me lo encargaba. ¿Quién me encargaba la Sagrada Familia? Dios mismo. Bueno, pues él todos los días rezaba para preguntarle al dueño cómo quería que fuera ese templo. Y es una preciosidad ver la fachada del Nacimiento, entrar por aquella basílica en la que se ve la obra de la creación, como Gaudí ha observado mucho la naturaleza y cómo se muestra como árboles de un bosque, ¿no? Es una preciosidad todo aquello, ¿no? También antes de entrar, me gustaba mucho que las puertas de entrada del Nacimiento están dedicadas una a la fe, otra a la esperanza y otra a la caridad, que es justo en lo que habíamos incidido y por eso mismo en la peregrinación las virtudes teologales. Pero también hay la puerta del Rosario, que no la suelen explicar los guías. Una de las cosas que me llamó la atención es que nuestro guía, que era profundamente católico, se lamentaba de que pocos guías explicaban verdaderamente la fe desde dentro. Y me dio pena que ese mismo día que entramos nosotros,
llegaron 4 transatlánticos a ver la Sagrada Familia, de más de 1000 personas cada transatlántico. Yo decía, la de miles de personas que pasan cada semana y cada mes y cada año por la Sagrada Familia, qué hermoso sería que lo primero que se hiciera, como hizo nuestro guía, nos acompañó a la misa. En la cripta está el amo, está el Señor, está Jesucristo vivo. Y tú paseas por allá y puedes ver desde la basílica, hay unas ventanas para ver la cripta. Podrían todos los guías decir, mirad, ¿veis esa lucecita roja? Pues ahí está el amo del mundo, el Señor de la historia, aquel con el que Gaudí hablaba cada día para preguntarle cómo quería que fuera este templo. Y está vivo, murió en la cruz, nació en Belén y ahora resucitó. Y es lo que se explica aquí, mirar esa fachada, está reflejando lo que ese que está vivo vivió en Belén, lo que luego vivió en la cruz. También me impresionó mucho contemplar a este respecto. Es un misterio de la providencia, sin duda, ¿no? Porque hay un arquitecto y un escultor que es japonés, me parece que es, o asiático, y que se convirtió. Pero hay un autor, el de la fachada de la Pasión, que es ateo, que es Subirachs, y que no se ha convertido. Y yo pensaba, ¿y cómo le encargamos a un ateo una fachada de la Pasión? Y sin embargo hay un misterio de la providencia ahí muy grande. Y es que cuando uno va viendo la fachada del nacimiento te das cuenta de que está hablando precisamente del niño Dios, que se ve muy bonito esculpido, muy realista. Pero llegamos a la fachada de la Pasión y ves un Cristo muy horrible todo, ¿no? Es como desnudo, sin cara. Ves el grito de Munch allá gritando. Ves a los soldados como cuadriculados. Bueno, como excepción, la flagelación o Jesús abrazado a la columna, se ve como está besando la columna. Es lo único que me gustó. Pero lo demás es como un grito de desesperanza. Y yo recuerdo una vez que nos lo explicaba un sacerdote diciendo, es que no hay nada que no sea providente en la Sagrada Familia. El autor es Dios. Sin duda Gaudí no diseñó unos rostros tan fríos, ¿no? Y tan feo, tan distante de Dios, ¿no? Pero es que no estamos viviendo en el siglo XX y XXI la muerte de Dios, el abandono de Dios. ¿No se está reflejando en esta fachada lo que está viviendo nuestro mundo cuando se aparta de él? Las guerras mundiales, los archipiélagos, Gulag, los campos de concentración, el grito de un mundo desesperado sin Dios. Y entonces nos hizo separarnos un poquito de la fachada y mirar que justo arriba, ya en plan realista, ya está la aparición del resucitado. Como queriéndonos decir, pronto, pronto en la historia también vendrá el Señor a reinar. Bueno, pues así lo hicimos. Tuvimos ese día también tertulia con las virtudes cardinales, tuvimos nuestra hora santa también, y al día siguiente acudir a Montserrat. Qué hermoso, donde San Ignacio colocó la espada. Y nosotros también quisimos poner nuestra vida en ese punto culminante de nuestra peregrinación, la vida entera, a los pies de la Señora. Por cierto, me encantó ver que no ha sido quitada una bandera de España que entregaron los tercios, tantos mártires que han dado su vida por la fe en España. Y ahí está como testimonio vivo, porque hay un voto a perpetuidad de que se mantenga allí, junto a la Virgen de Montserrat, esa bandera que es nuestra patria entera, ofrecida a su sangre, tierra de María, para que el Señor reine y un día reinará. Pudimos pasar uno a uno a besar la imagen de la Virgen y allí en el camerino de la Virgen tuvimos esa Santa Misa donde hicimos nuestra consagración y recordamos la vela de armas que San Ignacio hizo y me pareció tan hermoso. Allá en Montserrat pudimos tener también la charla de 2 banderas. ¿A quién seguimos? ¿Al dragón o a Cristo? No podemos ser tibios, no podemos poner una vela a Dios y otra al diablo. Y allí repasamos las reglas de discernimiento de San Ignacio y cómo es la teología de la historia. Por la noche, una hora santa en Pentecostés, pidiéndole a la Virgen que nos lo concediera. Estuvimos también en el santuario de la Virgen de la Roncadella, allí bajando de Montserrat, y allí me encantó ver la fe de aquellos payeses, de aquellos hombres sencillos y mujeres que nos abrieron la ermita de su Virgen. Y pensé, ¿cuánta fe hay aquí? Allí tuvimos aquella oración preciosa, y yo estoy tan agradecido haber conocido a esa gente sencilla que nos abrió enseguida, ¿no? Los sacristanes de allá, tanto en Manresa, en la Virgen del Carmen, ¿no? Donde iba San Ignacio, como en este santuario de la Roncadella. Me pareció tan precioso ver la fe, la ilusión que les hacía a aquellos hombres y mujeres enseñarnos su Virgen. Claro, generaciones y generaciones nos decían desde el año 1000, aquí se ha tenido fe en esta advocación y nosotros ahora queremos pasarlo a nuestros hijos y que el mundo entero lo conozca.
Qué bonito ver el Espíritu Santo actuando en esos corazones sencillos, de la gente sencilla de allá, que nos recibían con tanta alegría y que con tanta alegría nos agradecieron que expusiéramos al Señor y que estuviéramos adorándolo, ¿no? Bueno, después pudimos tener la hora santa de despedida, el día de San Ignacio, despidiéndonos en la cova y pudiendo pedirle al Señor perseverar en todo amar y servir, después de agradecerle tantos bienes recibidos, en todo amar y servir a su divina majestad. Tuvimos un recuerdo especial de los mártires y también pudimos parar a venerar a Santa Teresita en Lérida. Hay un santuario dedicado a Santa Teresita del Niño Jesús. Y en este sentido, como el Señor, el Espíritu Santo, suscitó desde el principio en la Iglesia cómo era el modelo de una vida entregada. Los mártires, los 3 primeros siglos, y sabían los primeros cristianos que en cualquier momento tendrían que dar la vida por el Señor, y en ese sentido nosotros también dispuestos a darla. Pero también la vida religiosa. A partir del siglo IV, cuando ya no hay esas persecuciones, pues empiezan los monasterios, gente que se dedica totalmente en pobreza, castidad y obediencia. Y en ese sentido visitar a Santa Teresita nos animó a vivir esa entrega de la vida cristiana que pide San Ignacio, pero en la sencillez de la vida cotidiana. Humildad, confianza y amor. Bueno, perdonen que he querido sintetizar espiritualmente este viaje con su formación, con su oración y con sus momentos de alegría y de convivencia. Bueno, pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, del Pilar, de Montserrat, de la Roncadella, de tantos lugares de nuestra geografía patria, que nos conceda que el itinerario espiritual que vivió San Ignacio hacia la santidad, nosotros podamos vivirlo siempre. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto si Dios quiere.